Bienvenidas y bienvenidos a esta clase número 8 del curso de Excel para principiantes, en donde hemos ido aprendiendo todas las clases, nuevos contenidos de Excel. En esta clase 8 aprenderemos a utilizar la función SI, que sería nuestra primera función lógica dentro del curso. Entonces, en las clases anteriores hemos ido armando distintos ejemplos. En la clase 7 hicimos un ejemplo de un presupuesto personal. Por si no lo has visto, te invito a que lo revises. Y de las clases 6 en adelante, hemos ido desarrollando un inventario donde hemos aprendido a crear una tabla y ingresar información, hacer validación de formato condicional, a cambiar los estilos de celda, entre otras cosas. Entonces, para esta clase 8, tengo dos ejemplos. Por eso es que vamos a seguir usando el inventario de las clases anteriores. Te voy a dejar de todas maneras el ejemplo, como siempre, para descargar en la descripción de este video. Y además he agregado una nueva hoja con otro ejemplo distinto para que también sirva así para otras personas que quieren aprenderlo en otros contextos. Entonces, vamos a empezar con esto. Primero, ¿para qué sirve la función SI? Es una función lógica que evalúa si algo se cumple o no y entrega un resultado distinto según la respuesta. Entonces es como decirle a Excel, bueno, si pasa esto, haz A, y si no pasa, haz B, ¿cierto? Entonces va a servir de esa manera. Por lo tanto, pensémoslo, por ejemplo, en esta lista de estudiantes, donde tengo algunos alumnos, tengo algunas notas, tengo un promedio, y quiero ahora evaluar o saber, básicamente en base al promedio que obtuvieron, si estos alumnos estarían aprobados o estarían reprobados. Sería el ejemplo que vamos a hacer a continuación. Entonces voy a empezar rápidamente, voy a crear una nueva columna para esta tabla. Voy a decirle aprobación, por ejemplo. Enter. Y ahora vamos a crear nuestra fórmula. Bien, recuerda que para llamar a cualquier función tienes que darle doble clic a la celda donde vas a escribir tu fórmula. O puedes venir acá arriba, a la barra de fórmulas, a escribirle directamente. Yo lo voy a hacer acá. Voy a escribir signo igual. Recuerda que toda fórmula en Excel empieza con el signo igual, si no, no es una fórmula. Por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer es escribirla. La función se llama SI. Tienes que escribir SI. Te va a aparecer acá. Recuerda que para llamar a la fórmula en específico, función en este caso, le damos doble clic en su nombre y eso ya la activa. Y quiero que veas acá, y esto es muy relevante, porque acá está la sintaxis de la fórmula. Y acá nos dice básicamente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces la función SI se compone de la función, se abre paréntesis, y acá viene el primer valor, que vendría siendo cuál es la condición. Esto de prueba lógica es la condición que se tiene que dar. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, todos los estudiantes que tengan una nota menor a 6 están reprobados. Entonces, aquí en la prueba lógica es donde yo determino cuál es el cálculo que Excel tiene que hacer. Entonces, directamente vamos a usar operadores para que Excel genere la evaluación. Bien, vamos a tener el operador, los voy a ir escribiendo acá para que queden registrados. El operador menor que, bien, el operador mayor que, vamos a tener el operador igual, ¿sí? Igual, si quiero que un valor sea igual o no. Vamos a tener el valor menor o igual, perfecto, para seguir escribiendo. Vamos a tener el mayor o igual y también vamos a tener el valor distinto de, ¿sí? Estas van a ser las distintas operaciones o los operadores directamente que vamos a poder usar. Entonces, me faltó uno acá, escribir que es el igual a. Perfecto. Acá es donde yo digo, bueno, ¿cuál es? Volviendo al ejemplo. Quiero calcular de los estudiantes quién tiene promedio superior a 6 o menor a 6, dependiendo si aprueba o no. Entonces, acá es donde yo podría decir, por ejemplo, si el promedio, por ejemplo, va a ser, en este caso, la celda F2, que sería la nota, ¿cierto? Para que lea esa celda y no tener que yo escribir de forma manual, ¿ya? Si F2, en este caso, es mayor o igual a 6,
6 sería, en este caso, mi nota mínima de aprobación, ¿ok? Dependiendo de tu país. Por ejemplo, aquí en Chile es la nota 4 en una escala de 1 a 7. En muchos otros países la escala es de 1 a 10 y la nota mínima de aprobación es 6. Va a depender de tu país, pero al final es el valor que tú le estás dando como referencia. Entonces, si F12 es mayor o igual a 6, esa es la prueba lógica. Luego vienen estos dos campos que dicen valor verdadero y valor falso. Entonces, siguiendo la sintaxis de la fórmula, nosotros le vamos a decir punto y coma para pasar al siguiente indicador. Y acá es donde yo voy a escribir entre comillas qué quiero que diga. Por ejemplo, si quiero que si es mayor o igual a 6, sería aprobado. Sí, aprobado. Comillas. Luego punto y coma. Valor falso. Valor falso para mí sería, por ejemplo, reprobado. O sea, ¿qué pasaría si esto no se cumple? ¿Sí? Entonces, es básicamente esa la lógica de la función sí. Ahora lo vamos a ver obviamente con distintos ejemplos, lo que les mostraba en este esquema. Lo voy a desarrollar, así que va a quedar mucho más claro. Pero esto era para que entendieras cómo funciona la fórmula, en este caso la función sí, y eso es lo que vamos a lograr obtener. Bien, volvamos. Entonces voy a hacerlo de cero, por si alguno se perdió. Doble clic a la celda, escribo igual sí, doble clic. Ahora empiezo, en este caso prueba lógica, lo que decía antes. Si quiero, en este caso, que validar si el promedio, ¿ok? Si el promedio, celda donde está el promedio, voy a decirle si es, en este caso, mayor o igual, y le voy a indicar el valor. ¿Cuál es el valor mínimo, en este caso, de aprobación? Para mí es el 6. Bien, acá volviendo al ejemplo anterior. Si para ti es 4, 4. Si para ti es 5, 5. Bien, voy a escribir punto y coma. El punto y coma me permite terminar la prueba lógica y pasar al valor verdadero. Punto y coma. Voy a escribir comillas, ¿ok? La palabra que yo voy a escribir tiene que estar entre comillas. Si no está entre comillas, no va a funcionar. Entonces acá yo voy a escribir aprobado. Cierro comillas. Para pasar al valor falso, punto y coma. Abro comillas. Reprobado. Cierro comillas, cierro paréntesis. Esa sería para mí la fórmula completa. Nuevamente, la celda de referencia, la que estoy poniendo a prueba. Luego, como dijimos antes, perdón, se me hizo muy grande el zoom. Como dijimos antes, ¿qué estoy validando? Es mayor a 6. Si es mayor a 6, aprueba. Si es menor a 6, reprobado. Bien, escape. Voy a apretar Enter. Y mira lo que pasó. Me está arrojando uno de los dos valores, ¿cierto? Aprobado o reprobado. En este caso reprobado, porque el valor no es mayor a 6. Bien, no es mayor a 6, es 5. Voy a hacer lo mismo ahora. Voy a rellenar esta misma fórmula hacia abajo, cosa que hemos aprendido en otras clases, para que puedas ver que todos aquellos estudiantes que tienen un promedio mayor a 6 están dando aprobados y todos aquellos que no tienen mayor a 6 están dando reprobados. Hagamos una prueba rápida. Este que dice reprobado, si le pongo 6 de promedio, automáticamente pasa a ser aprobado. Si le pongo 5,9, pasa a ser reprobado. Así que así es como funciona. Lo podría haber hecho al revés también. Yo podría haber dicho en vez de mayor a 6, podría haber dicho menor a 6 y podría haber cambiado los textos. Reprobado acá, aprobado acá. Podría haber sido lo mismo. Bien. Pero esa fue una manera de usarlo. Así que ahora vamos a hacer otro ejemplo con nuestro inventario. Ese fue el ejemplo con la lista de alumnos. Ahora con el inventario que hemos construido en las clases anteriores, que recuerdo que este inventario lo hemos construido paso a paso, o sea, este no se construyó solo, lo hicimos en clases anteriores, en la clase 2, 3, 4, 5 y 6 también. Por lo tanto, si no lo has visto, te invito a que revises esas clases y también si es que este curso o esta clase en particular te está haciendo de utilidad, te pedimos por favor que te suscribas a nuestro canal y que le des me gusta a este video. Entonces, voy a crear acá una columna que va a ser stock, por ejemplo. Yo acá lo que voy a validar en este ejemplo es el stock. Quiero que me diga si el stock es menor al mínimo, que me diga que tengo un stock bajo
O si es mayor al mínimo, que me diga que tengo un stock alto. O sea, lo mismo que hicimos antes con el formato condicional. Acá lo que hicimos fue que se marque de color rojo siempre que la cantidad sea menor al stock. Y ahora quiero que me lo diga. Quiero que haya una palabra que diga stock bajo, stock alto. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a crear acá mi fórmula. Voy a llamar a igual. Voy a llamar sí. Doble clic. La prueba lógica en este caso va a ser si este valor, recuerda que al ser una tabla, lo va a mostrar como el nombre de la columna. Yo también podría haberlo escrito tradicionalmente como una celda solamente, ¿ok? O sea, ambas cosas funcionan. Entonces, ese valor, en este caso, es menor a ese valor, ¿bien? O sea, si el stock actual es menor al stock mínimo, punto y coma, la frase va a ser stock bajo. Stock bajo. Cierro comillas, punto y coma. Y si no fuera menor al stock bajo, sería ok simplemente. O en condiciones, o bien lo que yo quiera escribir. Voy a darle Enter. Al ser una tabla, se replicó automáticamente hacia abajo. Reconoció que sería lo más lógico, ¿no es cierto? Cada una aplicó la fórmula llamando a las celdas correspondientes, lo cual está perfecto. Entonces, acá es más interesante aún porque ya en función de la cantidad y el stock de cada producto, me va a decir si es que cumple o no. En este caso me dice bajo porque tengo 12 y el stock mínimo son 30 para este producto, ¿cierto? Para esta fila. Este está bien porque tengo 60 y el mínimo son 15, así que está perfecto. Por lo tanto, esto sería un ejemplo al revés de lo que hicimos antes. Antes probamos si era mayor, ahora probamos si es menor. Y lo último que vamos a hacer en esta clase es algo más interesante aún, que es probar con 3 resultados. O sea, ¿qué pasaría si yo quisiera tener esto graduado por bajo, medio y alto? No solamente bajo o alto, sino que entender si es que es bajo, si es que es medio o si es alto stock. Entonces podríamos hacerlo también de esa manera. Y también podemos anidar una función sí dentro de otra. Y justamente con la finalidad de que nos muestre más de 2 opciones. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo va a funcionar esto? Mira lo que voy a hacer. Bien, voy a escribir igual. Voy a escribir sí. Doble clic. La prueba lógica en este caso va a ser nuevamente si es que este valor es menor a este. Tan simple. Este valor es menor a este. Bien, hasta ahí nada nuevo. Voy a escribir punto y coma y le voy a dar el primero de los 3 valores. Yo te mencioné que ahora esta función va a mostrar 3 opciones distintas. Entonces la primera de las 3 va a ser comillas. Voy a decirle stock bajo, ¿ya? O sea, si este valor es menor a este, es bajo. Eso está claro, ¿cierto? Porque este es el stock mínimo en mi ejemplo. Ahora es donde voy a hacer la novedad. Voy a escribir punto y coma. Y en lugar de escribir el segundo valor, voy a volver a llamar a la función sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a escribir sí. Y mira lo que va a pasar. Me la va a volver a ofrecer. Como si volviera a escribir una nueva fórmula. Entonces voy a darle doble clic acá, así. Y se va a volver a ejecutar el mismo comando o la misma instrucción. Le vuelvo a solicitar una prueba lógica. Entonces acá es donde yo diría, bueno, yo ya sé que, por ejemplo, en cada uno de estos ítems, el valor mínimo es este. Pero ahora es donde yo podría decir, bueno, ¿y cuál es un valor medio, por ejemplo? Ya, yo ya sé que 10 es el mínimo. Pero 20 es el medio, 30 es el medio. Si es que quiero tener bajo, medio, alto. ¿Sí? Entonces ahora es donde digo nuevamente, este valor, esta celda, es, en este caso, menor a otro valor. No podría ser el mismo en este caso, porque no tendría sentido ponerlo a prueba 2 veces, sino que ahora es donde yo escribo. Por ejemplo, si es menor a 30, sería un stock medio. ¿Ya? Y eso es lo que voy a escribir. Entonces ahora voy a poner punto y coma, comillas. Este sería el stock medio, comillas, punto y coma. Y ahora el valor falso, que antes nunca lo escribí, para este caso sería el valor que yo indique como el alto. Bien, el único que sobra. O sea, ya sé que si es menor a 10 es bajo, si es menor a 30 es medio, bueno, superior a 30 ya es alto.
Por lo tanto voy a poner stock alto. Bien, comillas, paréntesis. Y como anidé una función dentro de otra, debo ingresar otro paréntesis para cerrar la función completa. Bien, voy a presionar Enter. Cuando sean superiores a 30, va a hablarme de un stock alto. Todos los que tengan más de 30 acá van a ser stock alto. Bien. Y todos los que tengan menos o entre 10 y 20, la verdad, o 10 y 30 en realidad, 10 y 30, que me pareciera que no es ninguno. Acá tengo uno, entre 10 y 30, es medio. Bien. Entonces, eso es lo que logramos, que si, por ejemplo, acá es alto, después paso a tener 29, va a ser medio, paso a tener menos de 10, 9, va a ser bajo. Entonces ahora tengo 3 valores para mi stock y así podríamos ir complementando entonces la información que ya hemos agregado. Ya habíamos agregado antes esto de que la celda se pintara de rojo automáticamente cuando la cantidad es menor al stock mínimo. Ahora lo tenemos graficado también en una palabra. Por lo tanto, eso es lo que les quería enseñar en esta clase 8, la función sí, que es para que Excel tome decisiones automáticas según los datos de nuestra tabla, incluso con 3 resultados como lo vimos recién. Así que en la próxima clase vamos a ver cómo mejorar nuestra tabla con listas desplegables y validación de datos para evitar que tengamos errores al ingresar la información. Así que agradecerte nuevamente por tu participación, por participar de estas clases, por dejarnos comentarios y por suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos en la próxima clase de este curso de Excel para principiantes. Así que esté muy bien y hasta la próxima.